Hablar de agua es hablar de vida. A lo largo de la historia de la humanidad, la disponibilidad de agua ha marcado el florecimiento de civilizaciones, el establecimiento de ciudades y ha marcado no solamente lo que consumimos y lo que producimos, sino los ecosistemas que determinan también qué es lo que somos como poblaciones. Y más allá que un simple recurso del que podemos disponer a nuestro antojo, el proteger ese recurso está basado en mejorar su comprensión. Sin agua no podemos desarrollar nuestras poblaciones, sin agua no tenemos salud, sin agua no tenemos seguridad alimentaria y nutricional, y sin agua no podemos levantar o impulsar económicamente una región. Esta semana hablaremos sobre los recursos hídricos, lo importante que son para el desarrollo de la región y el por qué es importante aprender y estudiar más sobre estos. A lo largo del video responderemos dos preguntas principalmente. En principio, ¿cuáles son esos factores que determinan la disponibilidad de agua en una región? ¿Cuáles son los usos y usuarios del agua y cómo podemos clasificarlos? Pero también hablaremos un poco sobre el ciclo hidrológico y cómo estudiarlo nos ayuda a gestionar mejor el recurso hídrico. Nuestro planeta es un planeta de agua. Pero de toda esa agua que se encuentra, el 97.5% de esa agua es agua salada. Y esta agua cumple un rol muy importante para regulación del clima, para proporcionar alimentos y múltiples funciones a nivel global. Sin embargo, no es un agua disponible para nuestros usos cotidianos. Del 2.5% restante, que es agua dulce, aproximadamente el 70% se encuentra permanentemente congelada y por lo tanto tampoco podemos utilizarlo. El 30% es agua subterránea. En muchas ocasiones, dependiendo de su ubicación y profundidad, también es inaccesible para nuestros usos. Entonces, el remanente es lo que nosotros consideramos el agua superficial, del cual podemos echar mano para satisfacer nuestras demandas cotidianas. Consideramos que hay suficiente agua o muy poca agua en el planeta para nuestras necesidades. Pues para poder responder esa pregunta tenemos que considerar tres aspectos. En principio, esa disponibilidad de agua depende del sitio donde nos encontramos. El sitio donde nos encontramos a nivel mundial determina qué tanta precipitación recibimos y la precipitación es el principal insumo de agua en una región. Esa precipitación depende de la latitud, por ejemplo, de la proximidad a masas de agua, de la altitud y en menor escala de fenómenos regionales, fenómenos atmosféricos o las alteraciones producidas por el cambio climático y la variabilidad climática. Podemos observar diferentes contextos en América Latina en los cuales encontramos posiblemente las zonas más lluviosas y precipitaciones por encima de los 4.000 milímetros y regiones desérticas donde simplemente no llueve a lo largo del año. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos en qué época del año nos encontramos. La disponibilidad de agua a lo largo del año varía radicalmente dependiendo de la estación. Y esto, por supuesto, está controlado por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la influencia de la radiación solar que mueve el ciclo hidrológico. Entonces, para una misma región, si bien podemos cuantificar la precipitación anual de forma acumulada a lo largo del año, tenemos épocas en las cuales hay ausencia de precipitación y se propician escenarios de sequía o de estrés hídrico, y momentos en los cuales hay exceso de precipitación que los sistemas son incapaces de absorber y se generan inundaciones y desastres naturales. Entonces, esa inequidad en la distribución a lo largo del año genera escenarios de presión y genera también escenarios de riesgo en la región. El tercer factor a considerar con respecto a si tenemos suficiente o muy poca agua es el acceso en función de condiciones socioeconómicas. Podemos no recibir suficiente agua en función de precipitación o no tener agua disponible alrededor de un territorio, pero podemos contar con los recursos económicos para construir infraestructura que nos permita tener acceso. Entonces, en este caso, esa disponibilidad depende de condicionantes socioeconómicos y no de condicionantes naturales. Y así, de esta misma manera, podemos observar cómo alrededor del mundo tenemos extremos de abundancia, de extracción de recursos hídricos y de escasez que generan estrés hídrico en comunidades. América Latina tiene el 30% de disponibilidad de los recursos hídricos a nivel mundial.
Sin embargo, esta disponibilidad varía dependiendo del país. Esta disponibilidad en promedio es de 3.100 metros cúbicos por habitante por año. Este indicador nos hace ver que entre mayor sea la población y menor la disponibilidad de recursos, menor será esta distribución per cápita. Entonces se balancea el tamaño de la población con los ingresos de agua en ese país. En el mapa que pueden observar, se encuentran clasificados los países del mundo en función de su disponibilidad de agua. Existen regiones en donde no existe ningún tipo de escasez de agua, regiones desérticas mayormente, donde existe escasez física de agua o próximo a escasez física de agua, y las regiones que se encuentran resaltadas en azul profundo, identifican aquellos países en los cuales existe escasez económica de agua. Esto se define como esas regiones donde no necesariamente la disponibilidad de agua en función de precipitación es el limitante, sino las condiciones particulares y la infraestructura que permita el acceso equitativo del agua a toda la población. Luego hay otros factores que amenazan ese recurso también en función de su calidad y en función de su distribución a lo largo del año. Para comprender mejor esto es importante partir y reconocer algunas definiciones. El agua superficial y subterránea depende del territorio que hospeda ese recurso. Recordemos que nuestra principal entrada de agua es a través de la precipitación. Esa precipitación cae sobre un territorio y el territorio es quien infiltra y conduce esa agua hacia un punto determinado. Este territorio que cumple ese rol de captación y conducción de agua se conoce como cuenca hidrográfica y es un espacio territorial delimitado por los bordes de las montañas, como las que vemos alrededor, que captan la precipitación y la conducen hacia un punto. En este caso en particular, las montañas que me rodean conforman el parteaguas o la línea divisoria de la subcuenca del río Yeguare, que es tributaria del río Choluteca que lleva sus aguas al Golfo de Fonseca. Posteriormente estaremos abordando más el tema de cuencas hidrográficas. Por ahora es importante reconocer que existe una relación muy importante entre el territorio y la precipitación que se recibe en ese territorio. Por otro lado, es importante estudiar el ciclo hidrológico. El motor del ciclo hidrológico es la energía solar, que propicia evaporación de cuerpos y de superficies y propicia también fenómenos de transpiración. Hidrológicamente hablando, ambos fenómenos se estudian de manera conjunta. Entonces, la evapotranspiración es sumamente importante para conocer la disponibilidad hídrica en una región. Esa evapotranspiración, entonces, proporciona vapor de agua que es condensada y que resulta en precipitación. La precipitación ocurre cuando hay esa condensación, cuando las gotas de agua alcanzan un peso y un tamaño en los cuales no pueden vencer la fuerza de gravedad y entonces cae sobre la superficie terrestre. Esa precipitación es influenciada por fenómenos atmosféricos y por épocas del año como lo vimos anteriormente. Ahora, sobre este proceso hay muy poco que nosotros podemos hacer. No podemos controlar cuánta agua recibimos en función de precipitación y no podemos controlar esos fenómenos. Una vez que esa precipitación cae sobre el territorio, puede seguir diferentes rutas. Puede infiltrarse y alimentar mantos acuíferos a través de percolación profunda, puede retenerse parcialmente y posteriormente evaporarse, o puede escurrirse de forma superficial y alimentar ríos, lagos, embalses o cuerpos de agua superficial. ¿Qué porcentaje de lo que se precipita se infiltra o se escurre? Depende de factores como por ejemplo la pendiente, el tipo de suelo, la cobertura y las condiciones de manejo. Y sobre esa porción del ciclo hidrológico sí tenemos mucho que ver y hablaremos posteriormente. Esta porción del ciclo hidrológico se estudia a través de la hidrología y particularmente la hidrología superficial. Queremos saber cuáles son esos condicionantes que determinan esa porción de precipitación que se convierte en escorrentía y cómo esa escorrentía puede transformar paisajes o puede sostener poblaciones. Nos interesa también de la porción que se infiltra, qué tanto es capaz de abastecer acuíferos. Un acuífero es un material geológico en el cual todos los poros se encuentran saturados de agua. A veces pensamos en agua subterránea y se nos ocurre posiblemente pensar en ríos subterráneos,
Pero el agua subterránea es mucho más compleja. El agua subterránea está delimitada por algo que se conoce como nivel freático y es la porción superior a partir de la cual hacia abajo todos los poros se encuentran saturados. El agua subterránea es estudiada por la hidrogeología y es importante su estudio porque en muchas regiones se depende no solamente de agua superficial, sino de mantos acuíferos y de agua subterránea para sostener las poblaciones. A mis espaldas se encuentra la Reserva Biológica Uyuca. Esta es un área natural protegida y de mucha importancia por su biodiversidad, pero también por su capacidad de producir agua. El agua que obtenemos de Uyuca aflora a través de manantiales. Un manantial es un afloramiento natural de agua que ha sido recientemente infiltrada a través de la precipitación y la cobertura vegetal que se encuentra en la zona y de la cual nosotros hacemos mano para poder abastecer nuestro suministro de agua potable. En este caso, entonces, reconocemos la importancia de que existan condiciones adecuadas de cobertura y de manejo para propiciar esa infiltración que se convertirá en nuestro abastecimiento de agua. Una forma de estudiar esa disponibilidad de agua o comprenderla mejor es realizar balances hídricos. Un balance hídrico es precisamente eso, las diferencias entre lo que entra de agua a un sistema, a un territorio y lo que sale. La principal entrada, recordamos, es la precipitación y las salidas de agua están en forma de evaporación, que es la mayor salida o pérdida de agua de un territorio, la transpiración, la escorrentía superficial, puesto que es agua que si bien se encuentra en ese territorio, fluye y sale de esos sistemas, y también las extracciones consuntivas. Existen dos tipos de usuarios de recursos hídricos, los consuntivos y los no consuntivos. Un sector usuario no consuntivo es aquel que utiliza el recurso, pero lo devuelve casi en la misma cantidad como lo obtuvo. Por ejemplo, cuando utilizamos el agua para producción acuícola, estamos utilizando el recurso, pero lo mantenemos en su misma cantidad. Si utilizamos el agua también para una actividad turística o para el sostenimiento de un ecosistema o para la producción de energía hidroeléctrica, no estamos extrayendo el recurso. Por otro lado, si utilizamos esa agua para regar, extraemos el agua del sistema, pero no la devolvemos. Devolvemos una porción mínima de lo que se extrajo, puesto que la mayor parte de las pérdidas en estos sistemas ocurren también por evaporación. Entonces, al hacer ese balance, podemos cuantificar cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene un territorio. Si las condiciones no son favorables, si tenemos usos consuntivos que necesitamos mantener, entonces podemos recurrir al almacenamiento, como en este caso, a mis espaldas también. Cosechamos o almacenamos agua de precipitación cuando la tenemos más disponible, que es en la época lluviosa, y utilizamos esta agua para suplir esas necesidades consuntivas cuando no tenemos agua de precipitación. Bien, entonces hablamos sobre la disponibilidad de agua a nivel mundial, pero también hablamos sobre esos factores condicionantes que hacen que en algunos momentos exista muy poca agua y en otros momentos mucha agua, o dependiendo del territorio donde nos encontramos. Hablamos un poco del ciclo hidrológico también y de cómo ese ciclo hidrológico es parcialmente controlado por las acciones que nosotros hacemos en el territorio. Comenzamos a hablar sobre cuencas hidrográficas también, sobre balances hídricos y sobre los tipos de usos que nosotros podemos hacer del agua. Te habrás dado cuenta que hay mucho más que aprender sobre los recursos hídricos. Entonces te pido que por favor revises el material que se encuentra disponible en tus portales. Muchas gracias.